Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 2. La vida de Ceneu y de Gurst-Ledlum. Y murió a los 65 años de edad. Y Ceneu, su hijo, comenzó a reinar en lugar de su padre a la edad de 18 años. Tan pronto como ejerció su reinado, ordenó llamar a todas sus tropas esparcidas por las tierras de Valentia, a fin de imponer su autoridad ante sus hermanos, por temor a que éstos iniciasen contra él una lucha por el trono y por el poder. Con eso dejaron de acosar dichos dominios romanos. Pasaron varias semanas en duelo por la muerte de su apreciado rey Coel, y lo enterraron con gran pompa en uno de los nichos del santuario de la luna. Sin embargo, después de estas cosas, los bárbaros britanos volvieron a invadir, saquear y hostigar a las poblaciones romanas situadas en las tierras de Valentia. Así hicieron por muchos años más, hasta que al fin el gobernador romano Cómodo murió en el año 17 del reinado de Ceneu, rey de Reget, y el gobernador de Britania, Clodio Albino, retiró gran parte de sus guarniciones militares en las tierras de Valentia, al requerir de ellas, pues iba a proclamarse emperador y desplazar hasta Lugdunum en la Galia. Las tribus bárbaras de Reget, al mando de su rey Ceneu, aprovecharon la ventajosa situación para infligir el mayor daño posible en los dominios romanos de Valentia mediante ataques sistemáticos muy agresivos y despiadados, en venganza por la masacre que ocasionaron los romanos a sus hermanos los pictos. Así hizo por varios años, por 11 años. La población romana, cansada de tales ataques, decidió emigrar en masa a las tierras del sur de Inglaterra en su huida de los ataques bárbaros. Así, el nuevo emperador, Septimio Severo, decidió poner fin a tales invasiones, reforzando la región con la presencia de numerosas legiones y ordenando reparar, fortificar y engrandecer el muro de Antonino. Esto supuso que ni Ceneu, rey de Reget, ni ninguno de sus sucesores pudiesen ya emprender ataque alguno a los dominios romanos de Britania, hasta la caída del yugo romano unos 200 años después. Esto obligó a Ceneu a retirar de forma permanente sus tropas de las tierras de Valentia, y así dejó de acosar más a los romanos. El rey Ceneu era un hombre muy involucrado en la política de su gobierno, y puso muy poca atención en tener hijos o herederos. Colocó a sus hermanos en puestos administrativos importantes en la administración de su reino, y sólo tuvo un hijo varón con una de sus concubinas, al que llamó por nombre Gurst-Ledlum ab Ceneu, y lo proclamó su sucesor tras su muerte. Y aquel nació cuando él contaba con 28 años de edad, en el año 10 de su gobernación real. En el año en que Septimio Severo, emperador de Roma, obligó el retroceso de las tropas de Ceneu, aún el reino de Reget permanecía unido bajo el liderazgo de su monarca. En sus días, la influencia del cristianismo ya se había infiltrado entre las dispersas tribus bárbaras de Britania y se había desarrollado plenamente en el territorio romano de la isla. Pero la profunda división política entre ambos pueblos produjo dos clases diferentes de posturas religiosas cristianas. Por un lado se hallaba la religión cristiana céltica y por otro la religión cristiana romana o católica. Cada cual fue adquiriendo diferentes rituales de adoración, supuestamente cristianos, con elementos religiosos falsos de los bárbaros y de los romanos. Con el pasar del tiempo, los hermanos de Ceneu fueron muriendo y rápidamente se originaron disputas y luchas entre sus familiares y allegados por obtener el poder de los cargos que habían dejado vacantes.
Resultó que los súbditos bárbaros del rey Ceneu se sintieron muy decepcionados del regir de su caudillo, cuando vieron que él y sus ejércitos fueron obligados a retirarse de las tierras de Valentia por instancias de Roma. Llegaron a creer que los ataques que se habían emprendido contra los romanos debieron haber sido más crueles y sádicos para lograr su expulsión. Pero Ceneu les rogaba que no provocaran la ira de Roma al atacar los muros de Antonino, pues provocaría que Roma trajese más y más legiones, y eso podría suponer el fin de toda Reget. Sabían que Ceneu estaba en lo cierto. Aun así, en su pleno descontento y ambición por despojar a los romanos de sus tierras y hacerse ellos con el poder, comenzaron algunos a sembrar desacuerdos y disgustos entre algunas tribus britanas con el fin de animarlas a alzarse contra Ceneu y reclamar independencia, como las tribus de Elmet, Gododin, Alt-Clut, Novant y Bernicia. Rápidamente comenzaron estos traidores a tener numerosos seguidores y fueron esparciendo con mayor rapidez aún su sublevación. Entonces idearon planes perversos para acabar con la vida del rey mediante sigilosas conspiraciones. Pero Ceneu llegó a huir de ellas y ordenó de inmediato la ejecución por espada de todos los culpables de alta traición. Así, las milicias fuertemente armadas fueron arrasando aldea tras aldea en busca de los traidores contra el rey y fueron decapitándolos sin misericordia alguna, todos aquellos que eran claramente sospechosos y también aquellos cuyos vecinos o parientes los acusaron o delataron. Así acabó Ceneu de forma brutal y eficaz contra la conspiración que se levantó contra él a los pocos meses después de retirarse de Valentia. Sin embargo, la tremenda violencia y sadismo que usó para aplastar la insurrección provocó el rechazo a su gobierno por parte de aquellas tribus, de modo que se negaban a pagarle tributos y ofrecerle a sus soldados de guerra, de modo que Ceneu respondía aumentando más las exigencias de los impuestos que debían de pagar so pena de saqueo y destrucción de sus cosechas y granjas, lo que provocaría hambrunas graves entre ellos. Con eso, en unos pocos de años, fueron desvaneciéndose paulatinamente los focos de rebelión, pero al mismo tiempo permanecía la idea, anteriormente arraigada, de la necesidad de dividirse entre sí en facciones tribales independientes. Ahora bien, cuando Gurst Ledlum, hijo de Ceneu, cumplía 25 años de edad, su padre logró darle en matrimonio a una sobrina irlandesa del terrateniente irlandés y cacique principal de su pueblo, Sigismundo Gwyld, llamada Roshilda, como regalo de cumpleaños. Esto fue un arreglo político con el fin de congraciarse Ceneu con el rey de Irlanda, pues hasta entonces sostenían rivalidades entre sí debido a disputas territoriales. Y los casaron en el santuario de la luna de Whiffenit, con rituales paganos, como la bebida de la copa de sangre de carnero en símbolo de la misa céltica y la cobertura de la novia con velo blanco y corona de flores en su cabeza en señal de su sometimiento a su futuro esposo. Y rindieron oraciones a Jesucristo y al mismo tiempo a la luna, que en aquella noche era luna llena de verano. Con el pasar del tiempo, Gurst Ledlum y Roshilda tuvieron varios hijos e hijas, entre ellos Golwyn, Foltius, Evanestio, Tartánico y Meirchion Gul, este último a la edad de 62 años. Para aquel tiempo el rey Ceneu se hallaba muy envejecido y sin vitalidad para gobernar el reino con mano dura, por lo que el resentimiento de aquellos que estaban en contra de la corona se realzó. Gurst Ledlum, temiendo por una revuelta a gran escala por parte de las tribus implicadas, destituyó de la gobernación de dichas tribus
a sus respectivos funcionarios, con el debido consentimiento de su padre, y colocó en sus respectivos lugares a sus hijos, en este orden: a Goldwyn gobernando la tribu de Elmet, a Foltius gobernando la tribu de Gododin, a Evanestio gobernando la tribu de Alt-Clut, a Tartánico gobernando la tribu de Novant, y a Merichión la de Bernicia. Pero los súbditos de sus respectivas tribus les amenazaron a ellos de que si no les otorgaba la independencia del reino de Reged, los asesinarían sin piedad. Así que estos hijos de Gurst-Ledlum, movidos por la ambición, el poder y el miedo a ser muertos por sus respectivas tribus, se pusieron de acuerdo en formalizar su independencia desde Reged en Gwynedd, pero Ceneu se negó rotundamente a concederle sus deseos. Pero sus nietos no le hicieron caso y diseccionaron sus tribus del reino de su abuelo, con la excepción de Meir-Chion Gul, quien se mantuvo leal a la corona de Reged. Hicieron esto aprovechándose de la edad avanzada de su abuelo y de su padre. Esto creó gran agitación y conmoción en el resto del reino de Reged. Ceneu el rey, lleno de ira y rabia por sentirse impotente al no poder impedir aquella insurrección en el seno de su propia familia, le ordenó a su propio hijo Gurst-Ledlum a declararle la guerra a sus propios nietos con el fin de obligarlos a filo de espada a someterse nuevamente a la corona de Reged. Así que Gurst-Ledlum fue y organizó a todo el batallón de guerreros y soldados de a caballo, y fue a sitiar en primer lugar el castillo donde moraba Foltius en la tierra de Gododin. Pero allí los britanos aplastaron en revuelta popular a las tropas de Gurst y lo hirieron a él mismo de gravedad con una flecha atravesada en su pulmón izquierdo, de modo que cayó derribado de su caballo y lo llevaron con urgencia al palacio de Gwynedd para curarlo y sanarlo. Y su propio padre Ceneu se desesperó al ver así a su único hijo, y nada pudieron hacer por salvarle la vida, pues murió a la edad de 71 años. Ceneu cayó en una profunda depresión y tristeza y decidió encargar todo su reino a su único nieto que le era leal, a Meir-Chion Gul, cuando éste contaba con tan solo 9 años, para ir amoldándolo a sus criterios de gobierno conforme fuese creciendo y desarrollándose como varón y como gobernante. Por esa razón, aquellas tribus siguieron separadas del reino de Reged y formaron sus propias dinastías, comenzando por los nietos de Ceneu. Pero la tribu de Bernicia no se separó y decidió seguir unida a Reged. Gurst-Ledlum murió desangrado y fue incinerado según la costumbre celta y enterrado bajo uno de los dólmenes del santuario de la luna de Gwynedd. Con toda la pompa y ceremonia digna de un rey britano lo enterraron, y su propio padre Ceneu lloró la trágica muerte de su hijo. Pero ninguno de sus nietos, con la excepción de Meir-Chion Gul, fueron al funeral, sino que solamente le mandaron cartas de condolencia a su abuelo, expresándoles que no deseaban en absoluto ser enemigos de Reged, sino aliados, pero eso sí, respetando su propia autonomía. Y Ceneu, en su vejez, fue entrenando a Meir-Chion Gul, su nieto, como su gobernante sucesor, pues él mismo se hallaba muy envejecido, pero lo mantuvo como un virrey hasta que al fin, tras 111 años de gobierno, murió a la edad longeva de 129 años, el más longevo de todos los reyes britanos que jamás hayan existido, y venerado por su entero pueblo como aquel rey, hijo de Coilus, que tuvo el coraje de mantener unidas la mayor parte de su vida a las belicosas tribus bárbaras y luchó contra los romanos hasta donde fue posible. Lo incineraron y enterraron en el mismo lugar y modo como su hijo, y enterrado junto a él
con el honor digno de su rango. Y su nieto Meirchion Gul comenzó a reinar en lugar de él, a la edad de 39 años. Por cierto, 9 años antes, su abuelo lo nombró rey y sucesor suyo a ejercer plenas funciones tras su muerte, y así fue.